En el libro de Samuel, primera de Samuel, encontramos a un hombre, un sacerdote, el sacerdote Elí. Él tenía dos hijos, Ofni y Fines. Y para poder empezar y saber cuál era la función de un sacerdote, primeramente, ¿quién era un sacerdote? Un sacerdote tenía que provenir necesariamente de la tribu de Leví y de los descendientes de Aarón. Ahora, ¿cuáles eran las funciones que tenía el sacerdote? Enumerados: ser un intercesor, servir en las cosas sagradas, consultar a Dios su voluntad y transmitirla al pueblo, instruir al pueblo en la ley de Dios, servir de juez en controversias y casos legales, animar al pueblo en la batalla. Ahí también ponemos llevar el arca de la alianza en ocasiones especiales. También en Esdras encontramos que servían de escribas. También administraban lo que eran los diezmos. Y por último, recolectaban el diezmo o los diezmos del pueblo. El tema principal, hermanos, es acerca de Elí como juez y como sacerdote. Dice que Elí había juzgado 40 años al pueblo de Israel y era sacerdote. Y en ese tiempo, hermanos, todos los hijos de un sacerdote eran ¿qué? Sacerdotes también, ¿verdad? Y ahí vamos a ver. 1 Samuel capítulo 1. Capítulo 1, el verso 3. La historia ya lo hemos leído, seguramente que ustedes también en casa ya lo conocen. Vamos a ver versículos claves solamente. Dice el verso 3: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. ¿De quién estaba hablando? Del Cana, ¿verdad? Dice en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Así como Elí era sacerdote, sus hijos también eran sacerdotes. Pero había un problema con sus hijos. Vamos a ver, ahí sí en el capítulo 2, verso 12. ¿Cuál era este problema? Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eran sacerdotes, vivían en la casa de Dios. Su padre era sacerdote, conocedor de la ley. Y ellos, obviamente que también debían de conocer. Pero dice la palabra que eran hombres impíos. A ese grado vemos a estos dos sacerdotes, Ofni y Fines. Hermanos, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo podemos tener conocimiento de Jehová, hermanos? ¿Bastará solamente venir a las reuniones? Con eso no digo que no es necesario, es bueno, muy bueno. Pero hay algo más. Venir a las reuniones, no hacerlo de una forma religiosa, hacerlo de corazón, ¿verdad? Estoy yendo a servir a mi Señor. Y aparte, para tener conocimiento de Jehová es una relación íntima. Está hablando de un conocimiento íntimo, hermanos. ¿No? No es un conocimiento, bueno, como cualquier persona, sé que existe Dios, o sé que existe tal cosa. No está hablando de ese tipo de conocimiento, está hablando de un tipo de conocimiento. En la Biblia menciona casi como 6 tipos, si no me equivoco. Y una de ellas es la que habla de un conocimiento íntimo, saber cuál es la voluntad de Dios, conocer a Dios
con una relación íntima, qué es lo que quiere Él para mi vida. Pero ellos no habían tenido ni este conocimiento y aparte de eso eran impíos, eran del maligno. Algo que me llamó mucho la atención. No sé cuántos de ustedes recuerdan, si lo han leído, el libro de los jueces. ¿Saben cómo termina? En el libro de los jueces, hermanos, encontramos atrocidades. Descuartizamiento, encontramos violaciones, orgías, encontramos muchas cosas. Y no solamente ese libro, hay otros libros también que hablan muchas cosas horribles. Y el libro de los jueces termina con algo que me llama mucho la atención. Vamos a ver, al último versículo, Jueces capítulo 21, verso 25. Dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey, pero ¿quién estaba ahí como representante de Dios en la tierra? Los sacerdotes, ¿verdad? Ellos tenían que enseñar al pueblo y eso era una de sus funciones, lo hemos visto. Tenían que enseñar, ese era su deber. Pero como no se enseñaba de forma correcta, cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, esto creo que me parece que está bien, lo voy a hacer. Y hoy en día, hermanos, es triste, hermanos, que a veces sucede lo mismo en la asamblea. Cuando no hay conocimiento de Jehová, no hay conocimiento en la palabra de Dios, bueno, hago lo que me parece que está bien, que está correcto. Porque no conozco su voluntad. Y si nadie me dice, ¿cómo yo voy a saber? Y a veces tengo la pereza de no leer ni enterarme por mí mismo, peor todavía, ¿verdad? Vamos a ver en Miqueas capítulo 3. Había un tiempo en que había llegado a tal extremo. En el pueblo de Israel sucedieron muchas cosas a lo largo de su historia. Miqueas capítulo 3, el verso 11. Y aquí vamos a ver la corrupción a la cual había llegado. Los sacerdotes, los profetas, verso 11, Miqueas 3, 11. Dice, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Hermanos, a ese grado había llegado. Los jefes juzgaban por cohecho, no juzgaban con rectitud. Sus sacerdotes enseñaban por precio. Y hoy en día, ¿quiénes son los sacerdotes, hermanos? Cada uno de nosotros. Y podemos hacer mención tal vez a los hermanos que presiden. Y en muchos otros lugares, hermanos, ¿qué pasa? Predican por dinero. Cobran. Oye, ¿puedes venir a visitarme? Claro, pero ¿cuánto me pones? Por una oración, tanto. Por esto, por aquello. Y sus profetas adivinan por dinero. Hasta ese punto había llegado en el pueblo de Israel. Y todavía decían, somos de Jehová. Él está con nosotros, Él está hablando a través de nosotros. Ahora vamos a ver lo que sucedía con Elí, específicamente con sus hijos. Y vamos a analizar cada punto de esto, hermanos. ¿Cuáles eran los errores? Primeramente de Elí como padre de estos dos hijos, de estos dos sacerdotes, y esa responsabilidad que como padres deberíamos de tener hacia nuestros hijos. Por eso les decía al inicio, es un tema que lo vamos a ver con pinza. Primeramente vamos a ver lo que es la responsabilidad de los padres. ¿Cuál es esa responsabilidad? Y luego vamos a analizar a Elí. Proverbios capítulo 22.
Este versículo seguramente no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Proverbios capítulo 22, verso 6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Uno de los deberes que todo padre tiene es instruir al niño. A veces pensamos que los niños no entienden. Entienden, hermanos, ¿verdad? Entienden. Y qué mejor desde pequeños instruirles en el camino del Señor. Luego vamos a analizar algunos errores. Y dice que cuando fuere viejo no se apartará de él. He visto personas que cuando eran niños conocían al Señor, habían ido a la escuela dominical, habían cantado, habían aprendido versículos y se habían alejado por un tiempo. Yo le conocí a una persona casi ya cuando tenía unos 55 años. Y esa persona era mujer, ¿no? Se recordaba todavía los coritos que cantaba. Tantos años he dejado, decía. Y todavía me recuerdo lo que mi papá, mi mamá me llevaban. Vamos a ver otro versículo. Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué es lo que Dios dice a los padres, no? Deuteronomio capítulo 6. El verso 6. Dice, es Jehová hablando, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuál era la responsabilidad de los padres? ¿Qué nos dice la palabra? No lo que yo digo, hermanos, lo que dice la palabra. Y como siempre, primero es para mí, ¿no? Primeramente, a veces muchas cosas de lo que leo me choca a mí también. Pero esa es la palabra de Dios. ¿Qué dice? Que debían de repetir a sus hijos y que debían de hablar en el camino, al acostarse, al levantarse, enseñar la palabra. Dice a tiempo, fuera de tiempo, etcétera, etcétera. Vamos a ver más. Efesios capítulo 6. Hemos visto, ¿verdad? Instruir al niño, enseñar, repetir, mañana, tarde y noche, si es posible. Y aquí, Efesios capítulo 6, verso 4, dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. A veces cometemos ese error, lamentablemente, de provocarles a ira. Hacemos una pequeña confusión de cómo son las cosas. Dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuántas veces hemos animado a nuestros hijos para que sigan al Señor? A veces solamente los reprendemos, ¿no? Es necesario que estén criados en disciplina y amonestación. Ahora vamos a ver más. Proverbios capítulo 19. Y aquí vamos a hacer mención que otro error también que cometemos a veces. El Señor dice que debemos de corregirlos, debemos de disciplinarlos y castigarlos. Está bien, pero también tenemos que saber cómo, ¿no? ¿Hasta cuándo? Proverbios capítulo 19, verso 18. Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Así nos dice la palabra. Y hoy en día, ¿qué es lo que sacan los gobiernos? Que al niño no se le tiene que tocar,
porque crecen traumados, etcétera, etcétera. Y por eso ahora cada vez más está aumentando la delincuencia, ¿no? Se tiene que hacer, pero mira, aquí vamos a leer. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Alguna vez han visto a algunos padres que los revientan a sus hijos? Ya, o sea, ya no es una disciplina, una corrección, sino ya es un maltrato, ¿no? Ya es un abuso. La palabra nos dice también de eso, no se apresuren a destruirlo, porque el castigo, la disciplina, la reprensión, lo que sea, es para que crezca, no es para tumbarlo y tirarlo al suelo, ¿no? Vamos a seguir. Ahora vamos a ver cómo el Señor trabaja en nosotros. Y hemos visto lo que Él ha ordenado, pero Él ¿cómo lo hace? Hebreos capítulo 12. Seguramente muchas veces también lo hemos leído estos versículos, ¿verdad? Y vamos a ver en cuántos tiempos el Señor trabaja en nosotros. Hebreos capítulo 12, el verso 5. Hebreos 12, 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cómo trabaja? Primero, la disciplina, la reprensión. Y si el hijo es bien terco, dice el azote. Así trabaja en nosotros el Señor, hermano. Te habla bonito, hijo, te estás desviando, por favor, regresa. No, que yo quiero allá, muy bien. Te pone algo, ¿no? Pone una prueba o una dificultad para que regreses. Y tercamente uno se va, se desvía. Ay, ¿no me quieres obedecer? Muy bien, tú eres mi hijo, yo te amo, yo quiero que vuelvas. Te pone un azote. A muchos hermanos les ha llegado enfermedades. A muchos. Muchos han tenido que gritar, hermanos, así de dolor. Y recién han vuelto y: Señor, ahora sí te voy a servir. Ahora sí prometo servirte siempre, no faltar a la reunión. Incluso así han llegado, ¿verdad? A veces esperamos esto. Vamos a ver. En Salmos, hermanos, ¿sabes qué nos dice? ¿Saben qué nos dice en Salmos? Salmo 32. Dice que el Señor nos hace entender de una forma, de una buena forma, vamos a decirlo así, a las buenas. Y cuando no queremos entender esto, pues entonces nos va a tratar como a caballos o como a mulas. A veces, mire, vamos a ver. Verso 8, Salmo 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Sabemos que el Señor es muy misericordioso, muy amoroso, compasivo y todo. Y te va a hacer entender a las buenas y todo ese es su deseo. Que tú entiendas a las buenas y que te corrijas y que andes por el buen camino. Pero si no pasa esto, dice el verso 9, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. A veces somos tan tercos que necesitamos eso siempre. Que se nos trate así con rigor, que nos castiguen, que nos pongan freno, para que andemos bien. ¿Qué pasaría si a un caballo no le ponen freno? Se va por donde quiere. El jinete le pone freno para que le dirija y no se salga del camino y se vaya a la cerca,
sino que vaya de frente. Y si nosotros no queremos entender a las buenas, pues así nos va a tratar, de esa forma. Y como les decía anteriormente, el Señor a veces pone pruebas, dificultades. A veces pone enfermedad, incluso la muerte, para hablar a sus hijos. Ahora sí vamos a ver Elí, la vida como padre que llevó. ¿Cuáles fueron sus errores? Para eso vamos a volver a 1 Samuel. Pero antes me gustaría mencionar algo, hermanos. Durante mucho tiempo, esto es lo que les voy a contar, no es una experiencia propia, hermanos, es una experiencia de otros hermanos. Como padre, muchos pueden decir, oye, hermano, usted no tiene experiencia, tiene hijos pequeños. Claro que sí. ¿No? Apenas acabo de terminar de ser hijo, tal vez. Claro, sigo teniendo padres que me siguen instruyendo. Pero no les hablo como padre tanto, hermanos, con experiencia propia, sino experiencia de muchos hermanos. ¿Saben cuánto sufro yo al ver a muchos hermanos que no vienen a reunirse? De verdad que me duele en el alma, en el corazón, lo siento bastante. Y esto me ha motivado a hacer preguntas a aquellos que no vienen. Y he sacado algunas conclusiones, hermanos, que me gustaría compartir con ustedes. Estas preguntas han sido realizadas a padres cristianos y a hijos de cristianos. Mayormente aquellos que no vienen ya a la reunión. Tuve la oportunidad de visitar. A veces los padres te dicen, no, por favor, visítame a mi hijo, háblamelo, ya, está bien. He encontrado 4 errores. La primera es, uno de los errores en la crianza de los hijos es demasiada exigencia. Un hermano me estaba comentando, mi papá era un gran predicador, visitaba, siempre iba puntual, mi mamá igual y todo, enseñaba bien, todo, pero nos exigía demasiado. Dice que tenían 5 o 6 años, eran pequeñitos, y les hacía levantar en la madrugada, 3, 4 de la mañana, para que lean la Biblia, y él les hablaba horas y horas. Dice, mi papá nos cansó con eso demasiado, a tal punto que tuve que escapar de la casa. A veces sucede eso, ¿no? Demasiada exigencia, no acorde a su edad, tal vez, a su entendimiento, a su ritmo. Tenemos que saber que con los niños pequeños debemos tener paciencia, ¿no? Ahora, si ya son más jovencitos, pues ya tenemos que saber también que los niños tienen cansancio, tienen sueño, etc. Otro de los errores que vi, hermanos, es nada de exigencia. Nada. Padres cristianos que no le exigen a sus hijos acerca de las cosas del Señor. Y dicen, no tenemos que exigir a los hijos, ellos que vayan por su propia voluntad. También vi casos así. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Eran pequeños así, de 6, 7 años. No les exigían. Y llegó un tiempo en que ya eran jóvenes. Si no me equivoco, creo que ya estaban en la universidad. Un día llegó a la 1 de la madrugada a su casa, golpeado y desnudo. Lo habían asaltado. Se había ido a una fiesta y quién sabe qué es lo que le pasó. ¿Saben que eso no trae alegría a un padre, hermanos, verdad? Ver a su hijo, oye, lo que un padre desea de su hijo, hermanos, lo que más deseo de mi hijo, de mis hijos, es que sirvan al Señor. No me importa si estudian o no estudian, si son profesionales o no. Lo que más me interesa es que sirvan al Señor. Y yo creo que de todos los padres es ese su deseo. Pero si el hijo se ha desviado y llega así, hermanos, recibir a un hijo así borracho,
recibir un hijo que se ha perdido es un gran dolor. He visto padres que han sufrido bastante, han llorado. Y después tarde se han arrepentido, ¿no? Alguna vez alguien le hizo reparar y le dijo, eso es porque nunca le has exigido, nunca le has hablado, nunca le has llevado a la reunión. Tú te ibas a la reunión y lo dejabas ahí. Bueno, tenía una práctica, tenía en la casa, tenía juego, tenía lo que sea. Y le dejabas ir, no le exigías. Y ahora estás viendo las consecuencias, ¿no? Ese es otro error. Nada de exigencia. Otro error que he visto, hermanos. El mal ejemplo. A veces un padre puede exigir lo suficiente, le puede enseñar, puede hablar y todo, pero su vida, hermanos, del padre, de la madre, no es lo que dice. A veces sucede esto, ¿verdad? Vivimos una doble vida. Aquí en la iglesia nos saludamos y nos amamos y todo bien. Y en la casa es muy diferente, ¿no? Eso vi también. Unos jóvenes me dijeron así. Oh, mi papá enseña bien y todos le aprecian, excelente. Pero no sabes tú cómo vive con nosotros. Me dejó sorprendido, hermanos. Y lo quise anotar. Otro de los errores. Rudeza con los hijos y con los hermanos, amabilidad. También es similar al otro. Igual. Estos hermanos ya eran, creo que más de 30, 35. Yo era muy joven todavía, pero les pregunté a ellos. Su papá era un anciano como de 80 años, o más tal vez. Y le dije, ¿por qué no vienes a la reunión? ¿Qué es lo que ha pasado realmente en tu vida? Pensé que había sido pecado, pensé muchas cosas, ¿no? Pero ¿cuál había sido? La verdad es que el hermano era un buen predicador, vivía con cumplía lo que dice la palabra y mostraba amabilidad a todos los hermanos, era paciente, comprensivo, visitaba, etcétera, y estaba bien. Pero dice que con sus hijos no era así, era muy rudo. A sus hijos no les entendía cuando eran pequeños o cuando se equivocaban. A los hermanos sí les enseñaba, pero a sus hijos no. Y ese también había sido otro error. Y esto que nos sirva a cada uno de nosotros, hermanos, empezando del que habla. Quería resaltar esa parte porque he escuchado a muchos decir, no debemos exigir a nuestros hijos. Y yo digo, amén, está bien, pero yo te hago una pregunta, ¿te ha funcionado? ¿Les habrá funcionado? Algunos tal vez les ha funcionado bien, hermanos, no, yo no reprendo, no critico a nadie. Y si no te ha funcionado no exigir a los hijos, ¿no crees que hayas hecho mal? Oye, y alguien puede decir, ay hermano, pero yo ya tengo hijos mayores. Y ya pasó, ya lo hice, ya qué puedo hacer. Pero tal vez tienes nietos, ¿qué puedes hacer con ellos? Una buena obra del Señor. O si no tienes nietos, no tienes hijos ya pequeños, entonces enseñar a otros hermanos jóvenes cómo deberían de criar a sus hijos. Oye, yo me he equivocado en esto no estaba bien. No quiero que a ti también te pase lo mismo. Yo creo firmemente, hermanos, que debería haber así algo como una escuela de padres, donde los hermanos mayores enseñen a los jóvenes cómo debería ser. Pero lamentablemente no hay. Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender también a golpes, así a las malas, con errores, con todo, porque tal vez no nos han enseñado, no nos han instruido. Muchos hermanos podrían dar este mismo mensaje y tal vez mucho mejor que yo, hermanos, pero no lo hacen, ¿no? Es una deficiencia que hay. No les critico, hermanos. Ahora,
Una pregunta surge aquí. ¿Por qué no exigen en las cosas del Señor, pero sí exigen en otras cosas? A ver, para poder reflexionar. ¿Alguna vez sus hijos les ha dicho, ¿sabes que no quiero ir a la escuela? No, tienes que ir, tienes que salir profesional. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, verdad? Pero ¿por qué en las cosas del Señor no le podemos decir también lo mismo? No sé cómo sea, pero tú tienes que servir al Señor. Hay padres incluso que les pusieron reglas. Les dijeron, ¿sabes qué? Mientras que vivas en mi casa, tú sirves al Señor. Cuando ya no estés bajo mi cuidado, bajo mi tutela, bajo mi techo, puedes hacer lo que quieras. Y a la fuerza vinieron, escucharon la palabra, y ahí dice que la fe viene por el oír. ¿Por qué a veces los hijos no son creyentes, los hijos de cristianos no son cristianos? Porque no escucharon, no hubo esa exigencia, no sé, obviamente acorde, ¿no? Si son pequeños, ya son mayorcitos, etcétera. Hermanos, ahora vamos a ver lo que es Elí como padre. Vamos a ver a un padre sin carácter. Es una tristeza, hermanos. Sabemos bien que los padres son la autoridad en el hogar. Los hijos no son los que mandan en el hogar, ¿verdad? Y este padre había confundido las cosas entre amar y mimar. ¿Y cuál es la diferencia entre amar y mimar? Habíamos visto que Dios al que ama, disciplina, castiga, corrige cuando se equivoca, no por loco, ¿verdad? Un padre también lo hace, no es porque odia a su hijo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre amar y mimar? Mimar, dejarle todo. Muy bien, hijito, ya te compro esto. Ya, haz nomás lo que quieras. Ya, sí, ya. Sí, pequeño todavía eres. No entiendes. Y eso es lo que había pasado con Elí. Elí, un padre sin carácter. Vamos a ver. Primera de Samuel, capítulo 2. Ahora sí vamos a leer más. Primera de Samuel, capítulo 2. El verso 29, dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Dios le reclama a Elí, has honrado a tus hijos más que a mí. Y hermanos, eso también sucede. A veces amamos más a los hijos que a Dios. Ponemos en primer lugar a los hijos más que a Dios o a los padres, etcétera, en todo sentido. Y sabemos que no podemos poner a nada ni a nadie en el lugar de Dios. En el primer lugar. Elí había honrado a sus hijos más que a Dios. Y él sabía de los pecados. Ahora vamos a ver. En el verso 12 hemos visto, ¿verdad? En el mismo capítulo 2, verso 12, eran impíos. Eran del maligno. Ahora, verso 17. Dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ese es otro error. Ahora en el verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres. Sabía que estaban fornicando. ¿Y qué les dijo? Él no los reprendió. En otras palabras, dijo, mis nenes, no hagan eso, por favor. ¿Será la forma de decir, hermanos? Puede ser cuando hay pequeñas cositas, pequeños errores, pero son pecados que
eran tan grandes, era contra Dios, contra las ofrendas, eran impíos, menospreciaban esas cosas. Y Elí no podía hablarles así suavemente, sino tenía que poner mano dura. Y dice el Señor, tú no les has estorbado a tus hijos. Sabías lo que estaban haciendo y no les has dicho nada. Y les has honrado a ellos más que a mí. Hermanos, como les decía, los padres son autoridad en el hogar y no se debe perder esa autoridad en el hogar. En otras palabras, hermanos, pongámonos bien los pantalones con correa. Seamos firmes, porque los hijos que Dios nos ha dado, nos ha prestado, y un día vamos a dar cuenta de ellos, cómo hemos sido con ellos. Hermanos, es algo triste, hermanos, cuando nos presentemos delante del Señor y le demos cuenta de todo. Te he dado 4 hijos, te he dado 3 hijos, te he dado 5 hijos, te he dado 8 hijos. ¿Cómo los has criado? Los has educado, les has enseñado, les has exigido lo que se debe, has sido ejemplo para ellos, etcétera, etcétera, lo que hemos visto. Y si hemos hecho todo esto, vamos a decir, sí, Señor, lo he hecho. Y si no lo hemos hecho, ¿qué vamos a decir? Me he equivocado. Estoy avergonzado. Muchos se van a retirar o nos vamos a retirar avergonzados delante del Señor. Pero hay otro caso. A veces los padres les enseñaron bien, les instruyeron, fueron ejemplo, los encaminaron bien, hicieron todo bien, pero aún así los hijos se fueron. ¿De quién es la culpa? Ya no de los padres, sino de los hijos. También hay ese caso, hermanos. Y qué bueno saber la mayor cantidad de casos, ¿verdad? Realmente sucede esto. Entonces, cuando se acerque delante del Señor, le diga, ¿qué has hecho con tus hijos? El Señor, ¿qué va a decir el padre? Padre, yo he sido buen padre, como dice tu palabra, he sido ejemplo, he hecho esto, pero mi hijo se ha ido. Sí, es cierto. Entonces, ¿a quién le va a pedir cuenta? Al hijo. Oye, has tenido un buen padre que te ha instruido, te ha enseñado, ha sido ejemplo, pero tú no has hecho caso. No has sido un buen hijo. También eso es una reprensión, una amonestación. ¿Para quién? Para los hijos, para nosotros. Entonces, si es así el caso, no nos preocupemos, hermanos. Solamente encomendemos al Señor a nuestros hijos. He visto una historia y les voy a contar así, pequeñita, rapidita. Un padre que tenía muchos deseos, enseñaba y les premiaba a sus hijos, hacía muchas cosas por sus hijos, por querer que ellos sirvan al Señor. Y uno de ellos se fue. Se desvió, el resto todos siguieron. Uno de ellos se desvió, era la ovejita negra. Él mismo dijo eso, yo soy la ovejita negra. Y su papá oraba y oraba. A veces él se emborrachaba y su papá llegaba a su casa, ya viejo. Llegaba a su casa su papá y oraba por él. Y dice que una vez se escapó de la casa cuando estaba orando. Se fue. Y el hermano me contó, yo siempre oro por mi hijo, que vuelva. Lo dejo a las manos del Señor. El hermano murió, hermanos. De un par de años, ese hijo volvió. Y a veces así sucede. Dios tiene misericordia y puede traer a los hijos de vuelta. A veces los padres ya no ven esa alegría, pero Dios los trae de vuelta. Y se vuelven en grandes hombres de Dios. Han tenido que pasar muchas penurias. Vamos a ver el contraste entre, ahora sí, lo que es Elí y Samuel. En el mismo libro, el mismo capítulo, el verso 11,
1 Samuel 2:11. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño, está hablando de Samuel, ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Desde niño ya servía, y sabemos que se ponía un efod de lino, ¿verdad? Ahora dice, ¿cuál es el contraste? El verso 12, los hijos de Elí, ya hemos leído, eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Uno que era hijo de cristianos y el otro eran devotos, pero no eran así como sacerdotes, ¿verdad? Elcana y Ana. Ahora vamos a analizar esta parte, hermanos. Vamos a ver a Ana como madre de Samuel. ¿Qué hizo de bueno? Porque a veces, hermanos, esto me gustaría recalcar. A veces somos buenos en criticar, hermanos. Pero les voy a hacer una ilustración. Una fila aquí para criticar y una fila aquí para apoyar. Para criticar todo el mundo, hermanos, ¿verdad? Y para apoyar, nadie a veces. Siempre debemos de ver esto, hermanos. No puedo criticar por criticar a nadie. Si no le voy a ayudar. Eso es lo bueno, hermanos. Y he visto también esta partecita, ahorita me acabo de recordar, 3 tipos de cristianos. ¿En cuál estaremos, hermanos? 3 tipos de cristianos en estos asuntos. 1, un cristiano que nunca te dice nada, ¿no? Te equivocas, haces bien, nunca te dice nada, te deja así. Ese es uno. Otro, un cristiano que te lo dice, oye, estás mal en esto, pero no te lo dice de forma correcta y en vez de animarte te destruye. Te tira al suelo y no mide sus palabras y te bombardea. Y está el tercer tipo. Un cristiano que con sabiduría te dice la verdad, te dice si tienes error, pero también te da una salida, te da un consejo para que lo hagas mejor. No solo te critica, te chanca, sino te ayuda también a que sigas adelante, con sabiduría. Como les decía más antes, ¿en cuál de los 3 estamos, hermanos? Y siempre me gusta tener especial cuidado en esto. ¿Por qué? A veces alguien me dijo, hermano, ya exageras. No. ¿Saben ustedes que vamos a dar cuenta de todo? Si yo hiero a alguien, menosprecio a alguien, lo tiro al suelo y por mi culpa ese hermano, esa hermana se fue, se debilitó, yo voy a dar cuenta de eso. Por eso, cuán importante es saber utilizar las palabras correctas, saber hablar con nuestros hermanos, hacerles entender, ¿no? Utilizar sabiduría, la sabiduría que Dios nos ha dado para poder hablar. Hermanos, a veces soltamos palabras sin amor, herimos, ¿verdad? Y espero, hermanos, de corazón no haber hecho eso en esta mañana, sino mostrarles la palabra. Como les dije, quien les habla no es porque ya es perfecto y les enseña y alguien puede decir, ¿qué se cree el hermano? No, me humillo, hermanos. Espero que no cometa estos errores. Me pongo de rodillas a veces por mis hijos. Líbrame de esto, Señor. Puedo ser insensato, puedo equivocarme. Ojalá alguien me diría, ¿sabes qué, hermano? Te estás equivocando en esto. Amén. Estoy para aprender. Seguimos. Una pregunta. ¿Era bueno que Ana no tenga hijos? ¿Qué dicen? Sabemos que Ana era estéril, ¿verdad? No podía tener hijos. Y Penina le chancaba con eso, que tú no tienes, yo sí tengo. Hasta con eso se agarraba.
¿Era bueno o no? Claro que sí. Claro que sí era bueno. Pero Ana no lo veía así. A veces nosotros no lo vemos así. ¿Y por qué era bueno? Porque gracias a eso, hermanos, en 1 Samuel 1 nos dice que ella fue al templo, oró, lloró abundantemente, derramó su alma delante del Señor y le hizo una promesa: mi hijo, yo quiero que me des un hijo varón, y ese hijo yo lo voy a dedicar a ti. Era bueno, hermanos, que no tenga hijos más antes, si no, nunca hubiera orado, nunca hubiéramos conocido esta historia, ¿verdad? Y Ana no se dio cuenta. Y cuando dice que oró, lloró abundantemente, hizo voto. Y para el colmo, Elí le dice: estás borracha. Ya pues. Dice: no. Yo tengo un dolor. ¿Verdad? Yo tengo un dolor y por eso he llorado, he orado al Señor, que le voy a dedicar un hijo a él. Y Elí le dice: ya, muy bien. Que el Señor cumpla, que te dé lo que estás pidiendo y ve en paz. ¿Y saben qué hizo Ana? Más antes no podía comer, estaba triste, afligida, pero después de eso estaba alegre. Ya no estaba más triste, dice la palabra. Estaba contenta. Y esa es la seguridad que uno tiene. Cuando oramos, lloramos delante de Dios, no sé a cuántos de ustedes han hecho eso, se siente una paz, una tranquilidad y una alegría. A veces lo sentimos a Dios que nos toca, nos abraza. Hijo, no estés más triste, yo te escucho. Y eso es lo que sintió Ana, ¿verdad? Dice que nació su hijo de Ana, le puso su nombre Samuel, y durante ese tiempo que le estaba lactando no fue a las fiestas que se hacían anualmente. Y le dijo a su esposo: ¿sabes qué? Voy a ir cuando el niño sea destetado y lo voy a dejar ahí que se quede, ¿no? Eso es lo que hemos leído, esa historia. Y su madre, Ana, como madre, mostraba una lealtad. Cada año iba a las fiestas, ¿no? A veces ese es otro error, ahorita me acabo de recordar. A veces los padres exigen: ya tienes que ir a la reunión, tienes que ir, y los padres no van o llegan tarde, ¿no? Ana mostraba fidelidad, lealtad, y cada año no solamente iba, sino que a su hijo también le llevaba, ¿no? Una ropita. Y Dios, por esa lealtad, le dio más que un hijo, más de lo que había pedido. ¿Cuántos hijos tuvo? Te dice en el capítulo 2, a veces se nos va incluso: oye, ¿Ana tenía más hijos? Claro que sí. En el mismo capítulo 2, el verso 19 dice, ¿no? El verso 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, los hermanos de Samuel. Y en esa oportunidad ya Samuel era joven, ¿no? Ahora, yo me pongo a pensar, ¿qué sucedería cuando Ana iba al templo y veía a su hijo cada año? Seguramente, hermanos, yo pienso, y ustedes, no sé si está cierto o no, que le daba consejos a su hijo. Te vas a portar bien, vas a obedecer, vas a servir al Señor, ¿no? Supongo. Porque Samuel, aunque vivió en la misma casa, no fue contaminado con los hijos de Elí, Ofni y Finees. Y a veces decimos: no, es que el entorno, pues, mis padres, mis hermanos, oye, mis vecinos me han corrompido. No echemos la culpa a ellos. A veces nosotros mismos nos corrompemos porque queremos. A veces los jóvenes dicen: no, es que me han llevado a una fiesta, me han obligado a tomar. Por favor, ha sido porque has querido.
¿no? ¿Cómo era Samuel, hermanos? Ya voy a terminar. ¿Cómo era Samuel? Hemos visto en el verso 11 que desde niño ministraba a Jehová, servía a Jehová. El verso 18 en el capítulo 2 dice que estaba vestido de un efod de lino. No vamos a ver muchos detalles de esto. El verso 26, el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Jehová, delante de Dios y delante de los hombres. Eso es lo bueno, hermanos. A eso tenemos que llegar. Desde niños encaminar, como hemos visto varios versos. Primero a la fuerza, lo que sea, pero escucha y el Señor trabaja a través de eso hasta que al final se convierten, hermanos. Los hijos de cristianos no nacen automáticamente hijos de Dios. No son creyentes automáticamente. Llevan también un proceso igual que nosotros. Pero qué mejor si crecen aquí, ¿no? Delante del Señor. Y él dice que había crecido y ya era acepto delante, ya era un joven, ya era acepto delante de Dios y delante de los hombres. A él no le miraban como ovnifines, ¿verdad? Y por último, con esto terminamos, en el capítulo 3, habla del llamamiento de Samuel. Dios mediante, hermanos, sería bueno continuar esto, tal vez a la próxima semana, hablar, y vamos a ver muchas cosas. Cómo Dios le llama a Samuel, cómo saber cuándo me está llamando, cómo saber qué es la voz de Dios, de Jehová. Llegó a este punto. Y algún día, una vez en nuestras vidas, nosotros también fuimos llamados. Y nuestros hijos, hermanos, para terminar, si los encaminamos bien, también andarán así, serán llamados. Y como les decía, tal vez ya no tenemos hijos, tal vez hay nietos, bien, ¿no? Muchos abuelos instruyeron a sus nietos, hermanos, ¿verdad? A veces los padres no tienen trabajo, tienen esto, tienen aquella ocupación, no se dedican. Los abuelos con más paciencia les enseñan, les instruyen bien. Salen también buenos chicos, ¿no? Pero sobre todo, hermanos, y para mí mismo, encomendar al Señor todos los días. Andar como el Señor quiere que andemos. Que el Señor bendiga su palabra.